porque no hay nadie como vos. En la vida nos son dadas dos fechas, la fecha cuando nacemos y la fecha cuando morimos, así como lo ponen en la tumba de las personas que ya están muertas. Esa rayita en el centro depende de vos y depende de mí. Hacer que los años que nos son dados cuenten depende de nosotros. ¿Y cómo hacemos que esos años cuenten? Identificando, explorando, buscando y encontrando el propósito en nuestras vidas y viviendo nuestras vidas con propósito. Porque no hay nadie como vos. Conocete. ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que valorás grandemente? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que le da propósito a tu vida? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Qué es aquello que si vos no me lo das a mí y no se lo das a los demás, nos estás privando de recibir? ¿Qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que te hace única? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu sabor? ¿Cuál es tu aroma? ¿Qué es lo que te hace único? Si vos fueses una taza de café y fueses un vainilla latte, imagínate, si no me das a probar tu sabor que te hace único, imagínate, ¿cómo descubrís para qué fuiste traído a este mundo? Yo me acuerdo cuando yo tenía 24 años de edad y estaba en un momento en el aeropuerto, de repente empiezo como a ver y como a enfocar y yo digo, sí, no, ese es mi papá. Mi papá y yo andábamos en viajes de negocios ese día y no lo sabíamos. Imagínate, de repente yo lo veo, lo enfoco, él me ve a mí, nuestras miradas interceptan y mi papá empieza paso apresurado a acercarse hacia mí y yo hacia él, como en las películas, como en cámara lenta. Finalmente nos abrazamos, nos reímos, la gozamos, nos besamos. Y mi papá después empezamos a conversar y me empieza a hacer unas preguntas y me dice, mi amor, si vos pudieses hacer algo significativo en tu vida, algo que le diese mucho propósito, ¿qué sería? ¡Híjole! ¡Wow! Fue casi como si esa pregunta yo la hubiese estado esperando por 24 años de mi vida. Realmente me tomó por sorpresa. Más por sorpresa me tomó lo que yo le contesté a mi papá. En forma espontánea, le digo yo a él, pap, la motivación, motivar a los demás es lo más importante para mí. Y miren, hoy en día a eso me dedico, eso es en esencia lo que yo hago como coach, como conferencista, como entrenadora. ¿Y vos? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué es aquello que te hace ser único, única, como ninguna otra persona en este mundo? Yo conozco una persona que tiene sus 20 años de edad. Cuando él tenía 6 años de edad, se le diagnosticó el síndrome de Tourette. Miren, él vivía en los Estados Unidos y cuando se iba a Centroamérica, al país de origen de sus padres, iba cargado de útiles escolares porque le encantaba llevar y entregarlos a niños de escasos recursos en barrios marginados. Un niño pequeño de un corazón gigante al servicio de los demás. Miren, hace unos meses esta persona se graduó como doctor en psicología. ¿Saben a qué se dedica? A hacer investigación en el área del síndrome de Tourette para ayudar a los niños que son diagnosticados con este síndrome. Un muchacho chiquito, de gran servicio, de gran corazón, como hombre ya adulto, ese servicio expresándose a través de él, ese corazón generoso, como él, diagnosticado síndrome de Tourette, generoso, servicial, doctor en psicología, nadie más. Eso es alguien que encuentra su propósito en la vida y que vive su vida con propósito. ¿Qué te hace a vos ser único en este mundo?
que si no nos das tu legado, tu talento y tu esencia, nos vas a privar de ese sabor especial en nuestras vidas. Miren, como líderes en el trabajo, y es que todos somos líderes de una manera u otra. Si quieres empoderar a las personas que están alrededor tuyo, enfócate en identificar, en encontrar, en ubicar las fortalezas, los talentos y las aptitudes en las personas que te rodean, inspirarlas en función de eso y luego delegar funciones en relación a esas fortalezas para que esas personas puedan brillar y al brillar sentirse y ser empoderadas. Mira, quiero pedirte que hagas algo. Capaz que ya encontraste tu propósito en la vida o estás pensando en este momento, ¿cuál es ese verdadero propósito? Contesta estas 2 o 3 preguntas. ¿Qué es algo que cuando lo hago obtengo increíble satisfacción? ¿Qué es algo que lo haría aunque no me pagaran? ¿Quiénes son aquellas personas alrededor de las cuales surge la mejor versión de mi persona? ¿Quiénes son aquellos que sacan lo mejor de mí? Y pensá en la mayor cantidad de espacios donde confluyen esas 2 respuestas. ¿Dónde está aquello que me da la mayor satisfacción y quiénes son aquellos que sacan lo mejor de mí? Y muy probablemente ahí estás en presencia de tu propósito. Mi nombre es Eury Bermúdez y te pido hoy compartir, suscribirte, comentar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.